programa especial. Presenta programa especial. TV Buap 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 presenta programa especial. En el ciclo de conferencias El presente de México y lo que sigue, el día de hoy presentamos Recuperación del Sistema Público de Salud para el Bienestar. Este ciclo de conferencias ha sido diseñado por Reflexión Ciudadana con la finalidad de que aquí al espacio académico lleguen los actores principales de los cambios que están sucediendo en el país actualmente. Estamos conscientes de que estamos en un momento histórico que está llevándonos de manera vertiginosa, pero que es necesario sentarnos y analizar qué es lo que está pasando en nuestro país y ver hacia dónde vamos desde un punto de vista rigurosamente académico. Por esa razón, el día de hoy tenemos la presentación de recuperación del sistema público para el bienestar, teniendo el contexto de que en nuestro país el sistema de salud había estado abandonado durante décadas. El crecimiento en el presupuesto al sistema de salud durante el periodo al que podemos denominar neoliberal no iba más allá del 3%. Actualmente, a partir de la llegada de la 4T al gobierno, podemos decir que se ha ido incrementando año con año, yendo desde el 9.5, el 10.5 y llegar en términos directos este año hasta el 70% de incremento en el presupuesto con respecto al año anterior, hablando en términos reales. De manera que es importante para nosotros que se sepa cuáles han sido los retos principales que hay en materia de salud y todos sabemos quién es el doctor Gatell, hemos tenido la fortuna de conocerlo. Tal vez no personalmente, sino hasta ahora, pero sí lo dejamos entrar a nuestras casas en los momentos más complicados de la pandemia. Se convirtió
El doctor López-Gatell se convirtió no solo en el doctor de México, sino que se convirtió en una compañía para todos aquellos que incluso llegamos a sufrir pérdidas y que teníamos miedo porque no sabíamos qué iba a pasar. Y en ese momento tuvimos a gente de primer nivel, un epidemiólogo excepcional, diciéndonos qué era lo que iba a pasar con nuestro país. Se le agradece, quiero expresar el reconocimiento de la comunidad universitaria al doctor por todo lo que ha hecho por este país. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a José Gabriel Ávila Rivera, que es epidemiólogo, que colabora. El doctor colabora de manera periódica en los clips de video que salen en la Jornada de Oriente, que yo les recomiendo revisar ese canal, la Jornada de Oriente. Es un canal donde hay información de todo tipo y todos las ponencias que se han dado en este ciclo del presente de México y lo que falta, ahí las pueden encontrar. Y bueno, pues agradezco su presencia y sin más preámbulo, quiero lanzar una pregunta a nuestros dos ponentes. ¿Cuáles han sido los retos principales para construir una visión del sistema de salud en México desde el punto de vista del derecho humano a la salud? La salud no es un negocio, aunque nos la hayan querido vender así. ¿Y cuáles han sido los retos principales para combatir esa visión que llevaba ya varios años entre nosotros? Sin más, los dejo con los ponentes. Muy buenas tardes. Primero quisiera darles muy buenas tardes y agradecerles a todas y todos la atención. Gracias al doctor Ávila por la deferencia de permitirme iniciar la conversación. Gracias a Aurelio Fernández, quien me invitó a este conversatorio, a Hanna, aquí están, a Hanna Mesa. Y gracias también a Aurelio por muchas cosas, porque una que no ha dicho mucho, pero yo me volví epidemiólogo empezando por ser alfabetizador hace muchos años, aquí en Puebla, en Altican, y fue gracias a que Aurelio me invitó a alfabetizar que empecé a trabajar con una perspectiva social. Cuando era un preparatoriano, mucho antes de aprender medicina. La pregunta me parece muy relevante y agradezco que nos la presenten. Quisiera contribuir con un par de cosas un poco generales, pero para enmarcar la visión que hoy tenemos en nuestro empeño de transformación del Sistema Nacional de Salud. El plural puede incluir a muchos grupos humanos, a muchas comunidades. Por ahora el plural lo sitúo en dos. Uno, este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, lo que percibimos que es una expectativa pública, social, bastante amplia, de tener un sistema de salud que se oriente justamente desde la noción de un derecho humano fundamental, el derecho a la protección de la salud, o el derecho a la salud, o el derecho a la salud y el bienestar. Y para contrastarlo con esta visión, retomo, y es el señalamiento que quiero hacer al pensar en los retos, de dónde venimos. Y en ánimo de tiempo trataré de ser muy sintético en una recolección un poco histórica del Sistema Nacional de Salud, con todas las imperfecciones que una recolección tan práctica pudiera implicar. Pero en términos generales se sabe, está documentado, que hasta los años 70 del siglo XX, y pensando como punto de partida solamente la Revolución Mexicana, la tercera transformación, tenemos un proceso en donde se fue construyendo una capacidad de organización social organizada principalmente en torno al desarrollo de instituciones. Indudablemente el periodo cardenista, el gobierno del general Lázaro Cárdenas, significó mucho para esa construcción institucional de la aspiración social de satisfacer derechos, garantizando estructuras orgánicas en el gobierno, también garantizando servicios a la ciudadanía, al pueblo, que pudieran cerrar grandes, enormes brechas de
desigualdad social que desde luego veníamos heredando de muchos años y donde la revolución aspiraba a cerrar esas brechas. Pero lo que sí se puede documentar es que fue creciendo la capacidad de proveer servicios de salud. Un elemento que destaco de esa era o de esa época es que los servicios de salud se conceptualizaban no solamente como la atención médica, sino también con un fuerte empeño en la capacidad preventiva. Mucho del saneamiento básico, lo que en su momento fue parte de los movimientos higienistas en el mundo, pero situado en México, fue impulsado en el periodo cardenista. El Laboratorio Nacional de Salud Pública, que hoy es nuestro INDRE, que en ese momento tenía otro enfoque, la infraestructura de salud pública de los programas preventivos, la infraestructura de saneamiento, acceso al agua potable, etcétera, empezó ahí, ¿no? Pero empezó también un desarrollo creciente de la capacidad de dar servicios de atención médica. Un parteaguas importante que ya no le tocó ver a Lázaro Cárdenas en el ejercicio de gobierno y le tocó concretarlo a Ávila Camacho fue el nacimiento de dos instituciones que hoy siguen teniendo un papel muy importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en enero de 1943, y después, ya en junio, de la Secretaría de Salud, que cambiaba de enfoque del Departamento de Salubridad y el Departamento de Asistencia para fusionarse en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hace 80 años. Entonces, estas dos instituciones fueron impulsando el desarrollo, la capacidad instalada de tener personal, de tener infraestructura, de tener equipamiento, de tener insumos, de tener procesos de atención, y ese fue el desarrollo creciente que fue ocurriendo. Aquí quiero hacer notar una contradicción interesante que parece ya como un elemento histórico pasado, pero que hoy juega un papel importante. El modelo de provisión de servicios para garantizar derechos que tenía el Departamento de Salubridad y el Departamento de Asistencia, dos departamentos de la estructura del gobierno mexicano, cuando todavía se llamaban departamentos y no secretarías, tenían enfoques muy distintos. Uno era más social, el Departamento de Salubridad, y otro era más asistencialista, el que lleva ese nombre, el Departamento de Asistencia Social. Que esa visión de la asistencia social posiblemente tenía además un enfoque cuasi virreinal. Veníamos heredando una visión patrimonial, vertical, caritativa, con algunos ecos eclesiásticos que a lo mejor han seguido por ahí sembrados. En patronatos, en la figura de la señora D, el gobernante, que después heredó el DIF por muchos años y hasta casi antes de este gobierno. Y por otro lado, la tercera institución, es decir, dos que se fusionaron, luego la tercera, el Seguro Social, nació de una perspectiva muy, muy diferente, como se sabe y también está muy documentado. Nació de una visión del modelo alemán, en donde la seguridad social está ligada a la condición de empleo formal. La salud está ligada a una serie de servicios sociales, en principio el tema de pensiones, el aseguramiento financiero, la protección financiera de los esquemas pensionarios, invalidez, vejez, cesantía, muerte, maternidad, y que después, bastante después, ya en los años 60 o 50, 60, empezó a ampliar también provisión de servicios sociales, lo que hoy se llama prestaciones económicas y sociales, servicios culturales, oficios, teatros, en las famosas casas de la asegurada o el asegurado, donde se hacían talleres y oficios, y además había un espacio de vinculación social. Por supuesto hay que ser críticos, todo eso embebido en una visión de el Estado gobernado por partido, un partido central, con todo lo que implica de clientelismo, de cooptación, de sometimiento de la diversidad política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte sustantiva, social, ahí estuvo.
Y ahora lo que quiero en mi segundo componente es enfocar lo que pasó después, qué ocurrió a partir de los años 70. Se llegó a los años 70 con la mayor capacidad instalada, y esto se puede documentar cuando se establece con base en el tamaño poblacional la relación de los servicios disponibles: hospitales, centros de salud, unidades de medicina familiar, presupuesto. El clímax estuvo en los 70 tardíos, pero después vino el golpe, vino el rompimiento, vino el cambio estructural, vino el giro de 180 grados en contra de cualquier política social que pudiera implicar lo público, la incorporación o integración social y la protección de derechos por parte del Estado soberano. Y esto es lo que todos y todas vivimos a partir de los años 80. Y hay una serie de documentos que yo a veces digo que son confesión de parte, porque nos han acusado de difamar a los próceres del sistema de salud de los años 80, el doctor Guillermo Soberón Acevedo como figura emblemática, y nosotros no difamamos, nosotros tomamos los documentos que ellos mismos escribieron y lo que decimos es: aquí hay una confesión de parte. Ellos dijeron que lo que se pretendía era cambiar la arquitectura orgánica del sector salud, descentralizando el Sistema Nacional de Salud. Y eso fue uno de los primeros golpes grandes, la descentralización. De una secretaría se crearon 32 estatales y una federal. Esto implicó que el ámbito de toma de decisiones presupuestarias, de política pública, de la relación con la población cambiara y empezara a dispersarse, abriendo mucho espacio a lo segundo que confiesa también Soberón, que es la participación privada en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, la descentralización, que en su momento fue justificada con un discurso de democratización y de acercamiento ciudadano, iba ligado posiblemente como principal interés de la apertura a la inversión privada. Y no podemos negar, porque también es documentable, que se crearon nuevas estructuras, parte de los institutos nacionales de salud, algunos, no todos, muchos de ellos son de los años 40 también, nutrición, cardiología, pero hubo otros que florecieron en ese periodo de los 80. También hubo algún crecimiento en el presupuesto mínimo, también no perder de vista que vino la crisis económica importante. Entonces hubo cosas que se crearon, pero todo mayormente orientado a la apertura a lo privado. Y recordamos bien que en esos años 80s, 90s tempranos había un debate muy interesante de quienes promovían la privatización y quienes nos resistíamos a la privatización. En cualquier foro, en ese tiempo yo era todavía estudiante de medicina, pero era clarísimo que el debate era defender lo público en contra de un empeño privatizador. En paralelo también la educación pública, por cierto, muy muy importante esto. Y ese debate en los años 2000 ya dejó de existir, y aquí es lo que quiero señalar ahora en carácter de denuncia pública, aunque estoy seguro que muchas y muchos de ustedes lo conocen. Ya no les interesó en el poder público, que estaba en total connivencia con los intereses privados, locales o globales. Ya no les interesó debatir. Sencillamente lo que hicieron fue dejar el cascarón, dejar la mampara, dejar la fachada de un sistema público de salud y por dentro carcomerlo, así como la polilla que se come en las casas de madera. Por fuera se ve todo muy bien, pero lo empieza a carcomer. ¿En qué sentido carcomer? Lo que hicieron fue empezar a derivar el financiamiento hacia intereses privados de manera directa. Aparecieron figuras jurídico-administrativas como asociación público-privada, en donde se contrataron a renta por periodos de 20, 25, 30, 35 años, hospitales, por ejemplo. Entonces se construyeron hospitales que son propiedad de una empresa, OHL, por ejemplo, Odebrecht, no sé si les suenan esos nombres, y entonces se renta
Y todo el equipo, la infraestructura física, el equipamiento, la tecnología es privada. Y el Estado mexicano va pagando rentas altísimas y tiene que poner al personal para que opere. Otra figura fue lo que eufemísticamente se le llama servicios integrales. Se rentan servicios del tamiz metabólico neonatal, mastografías, y después empezaron con servicios de logística y distribución de medicamentos, después siguieron con cirugía de corta estancia, estudios de endoscopia, al final hemodiálisis, al final todo. El ISSSTE es una de las instituciones en donde más se visualiza esta carcoma interna, porque por fuera sigue siendo ISSSTE y por dentro está totalmente privatizado. Y dejaron de debatir. Entonces, ese es el estado que guardaba, y todavía no voy a mencionar lo que estamos haciendo porque anticipo que parte de la conversión va a ser ahora que estamos haciendo para revertirlo, pero hasta ahí lo dejo de cómo llegamos a 2018 con un sistema totalmente desmantelado, aparentemente existente, pero que no tenía capacidad resolutiva. Y también profundamente corrupto, porque, como también se sabe y está documentado, empezó a haber una puerta giratoria de funcionario-empresario, y muchos de los altos funcionarios y funcionarias, aquí sí hay un sesgo, por cierto, hablando de temas de igualdad de género, mayormente masculino, Cuando decimos corrupto, sí, casi la mayoría es hombre, aunque hay una que otra mujer, no crean que no. Pero entonces esta puerta giratoria de los Beltrones, de los Gamboa Patrón, de los Narro, de todos estos que empezaron a circular en ser empresarios y ser funcionarios, y obviamente dando contratos a modo para empresas amigas. Ahí lo dejo, ahí es como nos encontramos. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra a nuestro compañero. Bueno, esta plática la quiero dedicar a la doctora Lucero Cerdán. Y hablando de ella, en 1985 se publicaba un libro muy especial que leímos con pasión, El amor en los tiempos del cólera. Y Gabriel García Márquez planteaba dos situaciones muy especiales con un simbolismo que nos conmovía, planteando el amor y el cólera como una enfermedad de la cual formaba parte un pasado de más de 100 años, sin imaginar que pocos años después íbamos a tener una epidemia de cólera impresionante en México y en todo lo que era Centroamérica. Y una de las cosas más especiales del libro gira alrededor de los protagonistas. Uno de ellos, el doctor Juvenal Urbino, tiene que atender a un suicidio de un amigo y llega un estudiante de medicina, palabras más, palabras menos, y le dice una serie de cosas, pero un concepto que a mí me dejó particularmente sorprendido fue que le mencionaba al alumno que la cirugía era el fracaso de la medicina. ¿Y por qué lo dijo? Si ustedes imaginan lo que era el procedimiento quirúrgico sin anestesia, condicionaba que uno viera a los cirujanos con verdadero terror, ¿no? Era un acto verdaderamente terrible, que después iba a atenuar con la anestesia y que iba a condicionar un fenómeno bien especial, porque antes de la anestesia, el médico, digamos en sus anales, el internista, era el que dominaba, el protagonista de la medicina. Viene la anestesia, se desarrolla la cirugía y entonces comienza a formar parte esencial de la medicina, la cirugía, que en estos momentos genera una visión muy especial
todo el mundo quiere ser cirujano. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y conforme hemos venido enfrentando una gran cantidad de problemas de salud que se aderezaron a últimas fechas con la pandemia de coronavirus, resulta que el futuro de la medicina viene a ser la epidemiología, que tiene aquí un extraordinario representante. Y si no orientamos nuestra visión de la enfermedad precisamente a esos aspectos preventivos que en un momento dado deben de marcar la línea, pues vamos a estar literalmente perdidos. Y en ese sentido, como epidemiólogo, y creo que todos aquí debemos darle al doctor Hugo López-Gatell las gracias por su extraordinaria labor. Muchas gracias. Bueno, me gustaría seguir provocando un poco aquí las reacciones, porque pues sí, sabemos que el enfoque que tiene el sistema de salud, todavía en la mentalidad de muchos médicos, ya de por sí ya algunos andan enojados con la visión que hay de parte de la 4T, pero vamos a echarle un poquito de sal a la herida, porque este esquema pues también se relaciona con la economía. Mea culpa, soy economista, pero hay una vena malthusiana ahí. Malthus decía que pues como los recursos no iban a alcanzar, había varias vías para terminar con la población, y una de esas pues es dejar que se muera. Sí. Y el sistema neoliberal ha hecho eso con nosotros. La salud es de quien la puede pagar. Y la 4T ha mostrado tener una posición distinta. Entonces me gustaría que el doctor López-Gatell, nuestro compañero, nos dijeran cuál es la posición y cuáles han sido las acciones respecto a este tema. No, muchas gracias por la provocación, que siempre se recibe con gusto la provocación cuando es amigable. Esto me permite, en el relato que estaba haciendo en forma cronológica, no dejar suelto a el segundo paso, lo que se ha llamado la segunda generación de reformas que sufrió el Sistema Nacional de Salud, y a un personaje que ha sido el artífice no solo ideológico, sino en su momento ejecutor directo, que además es alumno de Guillermo Soberón, y es el doctor Julio Frenk. No crean que lo iba a dejar suelto, no crean. El doctor Frenk, y nunca he escatimado en reconocer su lucidez intelectual, tiene unas convicciones políticas, ideológicas, profundamente reaccionarias, profundamente conservadoras y neoliberales. ¿Por qué lo subrayo? No con ánimo de molestarlo tampoco, sino porque en este enfoque de para qué queremos un aparato de producción de bienestar, como puede ser el sistema de salud, él, y no solo él, sino la generación a quien representa, de reformadores, como se autodenominan, tienen convicciones ideológicamente cimentadas. Pero parte de su truco narrativo es repudiar la ideología. Y esto corresponde a lo que también vivimos en los años 80 con estas construcciones narrativas del neoliberalismo, de declarar que la ideología se había suicidado, que ya no había para qué tener controversias, que por qué polarizar con discusiones confrontándonos unos a otros, si puede haber unidad de propósito y hay demostraciones científicas basadas en la evidencia que nos muestran el camino a seguir. Y esto me salgo momentáneamente tantito lejos de Frenk para ampliarlo un poco más, y quienes están en el campo de la medicina o de las ciencias de la salud recordarán la emergencia y proliferación de esta moda que se llamó, y por ahí sigue dando pataletas, medicina basada en evidencias. Medicina basada en evidencias fue una moda
desde mi punto de vista, ideológica, disfrazada de técnica, disfrazada de método, disfrazada de descubrimiento académico, que emergió en muchos lugares del mundo. Uno de los que fue famosos fue en Canadá, en particular en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, y luego McGill se sumó, y luego también varias de las universidades estadounidenses, y luego un poquito los europeos también. Pero lo que planteaba era eso, que la evidencia científica, en términos metodológicos, también proliferó la estadística frecuentista llevada a la bioestadística, y ya nadie se preocupaba por los profundos problemas sociales, la desigualdad económica y social, la acumulación de la riqueza, la deprivación de servicios sociales, la desestructuración de las garantías de protección del trabajo, el desmantelamiento de la capacidad regulatoria de los estados soberanos en dimensiones sociales, el trabajo, el cuidado y conservación del medio ambiente, la educación pública, desde luego la salud. Entonces ya no había que pensar en eso, lo que había que pensar era en el valor de P, y si era menor a 0.005, ¿no? Y uno lo puede ver incluso, ahí es donde digo que vienen las confesiones de parte, las revistas médicas y sociomédicas empezaron a tener una desviación a donde, si no hay estadística y no hay un paquete estadístico, no vale la reflexión. Y la precarización de la reflexión es impresionante, porque es de una simpleza absoluta, fragmentando los problemas en microcomponentes que se pueden resolver con una ecuación lineal. Y entonces ya se perdió la capacidad de reflexionar en el ámbito académico de la medicina. Pero bueno, regresemos a las transformaciones o reformas del sistema de salud mexicano. La segunda generación vino en la era de Fox, en la era ya descaradamente conservadora. Arrancó desde Salinas, por supuesto, pero ya en el sexenio de Fox, con Julio Frenk a la cabeza, pero no necesariamente creando una nueva perspectiva. Y eso es algo que también vale la pena tener en mente. Julio Frenk no inventó el modelo que implantó, que se llamó Régimen de Protección Social en Salud, y la versión mexicana se llamaba Seguro Popular. Fue una tendencia que vino impulsada por los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, muchos otros, y que se replicó con pequeñas variaciones en Colombia, en los 70s desde el Chile de Pinochet, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en buena medida en Brasil, el mismo modelo. Y a México le tocó el tiempo en los años 2000. Y uno de los elementos cruciales es que se separó, es decir, estructuralmente esa es la huella digital principal, se separó el financiamiento de la provisión de servicios de salud con el propósito deliberado de abrir al mercado, es decir, darle una vuelta más a la tuerca para privatizar. Ahí es donde realmente hubo la oportunidad de privatizar, de reducir el financiamiento. Hay documentación donde en esa época, en los 90, el Seguro Social perdió 40% de su financiamiento, el ISSSTE perdió 60% de su financiamiento y las secretarías de salud una proporción semejante. Entonces, ese mecanismo financiero y esa obsesión con lo financiero es lo que abrió a ese campo. Y otra cosa que también está documentada, pero es menos conocida, es cómo el capital especulativo, es decir, la idea de tener concentración de capital para ponerlo a especular en mecanismos especulatorios, las bolsas de valores nacional y sobre todo internacionales, por parte de quienes allegaban esos recursos, era un elemento crucial. Parte de lo que les enoja mucho ahora es eso, que al volver a recuperar la capacidad soberana de financiar y proveer servicios con cosas prácticas, incluso como la compra consolidada de insumos para la salud, pues ya perdieron ese margen de maniobra en la especulación financiera, ¿no? La entrada de seguros privados, que también para ellos fue frustrante, etcétera, ¿no?
Y una cosa importante que también hay que ver es la contradicción por diseño o la condena autoimpuesta que tiene ese modelo en un país con grandes desigualdades sociales. En el modelo del Seguro Popular, donde básicamente se creó una institución financiadora, la Comisión de Protección Social en Salud y sus réplicas estatales, lo que pretendía es que iba a haber una contribución estatal, pues ya se había descentralizado el sistema, una contribución federal y una contribución del ciudadano, la ciudadana, es decir, individual, que se les llamó cuotas solidarias. Pero vean ustedes algunas contradicciones. En primer lugar, empezaron obviamente, porque no hubiera sido políticamente aceptable hacerlo de manera inversa, organizaron a la población o la clasificaron por nivel de ingresos. Y ese nivel de ingresos lo separaron en deciles, en 10%, 20%, 30%, etc. Los primeros 2 deciles, las personas que ganaban 20% en una escala de ingresos, es decir, que agrupaban al 20% de la población en el nivel de ingreso más bajo, no iban a pagar cuota solidaria individual. Pero ya en el nivel 3, en el decil 3, empezarían a pagar una cuota. Y en el cuarto, quinto, etcétera, hasta llegar al Slim, supongo que ya tendría que pagar una cuota muy grande, ¿no? Pero, oh sorpresa, pasado el 20%, a los del 30% ya no les interesó pagar una cuota porque no tenían garantía de servicios. Nunca creció durante la época del Seguro Popular, los 15 años, en términos reales, la capacidad de dar servicios de salud. No se nos olviden los hospitales. En tiempos de Fox se prometieron 38 hospitales, se construyeron menos de 14 y de esos, ya viéndolo con lupa, se quedaron inoperantes la mitad. En los 2 sexenios posteriores, más o menos se llegó a intentar construir cerca de 100 y luego hay más de 300 que quedaron abandonados, y esto lo hemos denunciado también, desde obras negras, edificios inoperantes, predios que declaran tener un hospital pero no hay nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta escala económica de nivel de ingresos, ya después no les interesó pagar la cuota. Pero además, ya esa cuota no estaba relacionada con el riesgo, porque obviamente el que tiene más habitualmente come mejor, habitualmente tiene una casa en mejores condiciones, habitualmente tiene un trabajo en donde lo explotan menos adversidades en su vida cotidiana, tiene un transporte privado y un transporte público, etc., etc. La realidad social, que solo se puede ver con un lente social, de un economista, de un epidemiólogo, de una persona avesada en las ciencias sociales, o simplemente que observa la realidad y no tablas de números y el valor de P, ¿no? Y entonces el sistema fue una farsa total, porque el sistema ya no tenía una contribución de ingresos. Pero lo último que quiero comentar en este segmento, en atención a la útil pregunta, es el asunto de visiones. Y voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que estamos haciendo. Es muy, muy específico, pero revela mucho de la visión de la transformación que estamos haciendo. El sistema de salud de México viene heredando desde hace muchos años, quizá siglos, lo que heredan muchos sistemas de salud y muchas sociedades, que es la medicalización de la salud. Pensar que salud es igual a cirujanos y cirujanas, que es igual a tecnologías, que es igual a hospital, a bata blanca, a estetoscopio, a medicina. Cuando salud es vivienda, trabajo, ambiente, alimentación saludable, vinculación social y conectividad social, educación pública, etc., etc., dispositivos de seguridad, etc. Salud pública, y coincido en la perspectiva García Marquiana de que
o juvenaliana de que la cirugía es un fracaso de la medicina en ese sentido, es un fracaso de la prevención, ¿no? Durante el Seguro Popular se exacerbó la medicalización por muchas razones, pero menciono 3. Una, por un interés deliberado en los negocios, y la mayoría de ellos turbios, chuecos, corruptos, porque lo que interesaba era vender tecnologías que son mucho más redituables. Vender un tomógrafo, vender un resonador, vender cirugía láser y el aparato Da Vinci y el Gamma Knife y toda esta parafernalia. Interesaba también construcción de hospitales y todo lo que implica. Interesaba insumos para la salud. Y entonces, por hacer negocios, se estimuló la visión medicalizada. Porque la promoción de la salud, pues no reditúa, nadie la compra. Es un acto casi filantrópico, voluntario. Pero lo otro sí se vende, ¿no? La segunda razón, desde mi punto de vista, de esa medicalización es que en este mundo de tecnocracia favoreció al individualismo, porque la noción era la de un seguro. El seguro popular era un seguro con el modelo de aseguramiento individual. Y también por eso están nerviosísimos ahora cuando surgió el INSABI y quitamos el régimen de protección social en salud, porque ya no hay cuentas individuales, por cierto, iguales que las Afore y el fraude que nos hicieron a todas y todos los empleados formales en 1997 con sendas reformas o contrarreformas a la ley de seguro social y a la ley del ISSSTE, y nos embaucaron con cuentas individuales porque tú tienes derecho a tu patrimonio, como si la sociedad no existiera. Y hay que, este individualismo penetrado ideológicamente, esencialmente ideológico, también se estimuló, ¿no? Y entonces el ejemplo que quiero poner es un caso de un problema de salud pública no tan importante, es relevante, pero comparado con diabetes, hipertensión y otros, no es tan trascendente, en magnitud por lo menos. Bueno, en trascendencia es mayor, pero en magnitud es menor. Y es hepatitis C. Noción básica: la hepatitis C es una enfermedad crónica del hígado de carácter inflamatorio que ocurre por una infección crónica causada por un virus que se llama así, virus de la hepatitis C. La infección es casi asintomática, la persona no se entera en qué momento se infectó, la transmisión es mayormente por sangre y algunos fluidos, tatuajes, cirugías, transfusiones, etcétera, practicadas en condiciones no higiénicas, y da una enfermedad, una infección latente, que causa un daño latente a lo largo de 20, 30 años. Pero posteriormente, en cerca del 15% de los infectados, puede dar cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado. Y es una enfermedad de alta letalidad cuando ya se llega a esas fases. Bueno, los medicamentos para curar la hepatitis C no existían, pero justo a mitad de la época del Seguro Popular se descubrieron, se inventaron y existieron. Hoy hay medicamentos antivirales que pueden eliminar completamente al virus de la hepatitis C. Antes no. Pero vean ustedes el contraste. En el modelo de Seguro Popular, en el modelo de cuentas individuales, el financiamiento se hacía por individuo. Llegaba una persona enferma con hepatitis C a un hospital certificado dentro del microcosmos de los que acreditaba el Seguro Popular para poder financiar. El hospital tenía que absorber los costos de un tratamiento estamos hablando de 650,000 pesos por año para el curso de un tratamiento de este medicamento. O sea, no es barato. Y el hospital, ya una vez que lo pagó, pedía un reembolso a la comisión del Seguro Popular. Todos los incentivos para que el problema mejor lo ignoráramos. Y aunque la prevalencia de hepatitis C en México no es tan grande como dije al inicio, pues es un problema importante de atender. Ahora lo que hicimos cambiar el enfoque, con un enfoque epidemiológico, con un enfoque de derechos sociales. Y lo que hicimos es establecer el primer programa de América Latina de eliminación de hepatitis C.
Nuestra meta es una meta colectiva, es una meta epidemiológica, es una meta poblacional, y es eliminar la infección por hepatitis C en todo el país, empezando por las poblaciones que tienen el mayor riesgo y la mayor lejanía del Sistema Nacional de Salud. Poblaciones privadas de la libertad, personas que viven con VIH, personas que son adictas a drogas intravenosas o drogas inyectables, sexo servidoras, hombres y mujeres, etc. Y entonces eso lo que nos permitió fue un cambio aparentemente intrascendente en lo administrativo, que puede hacer una consolidación de la compra del medicamento. Entonces, junto con el esquema de compras consolidadas, cuyo propósito principal es eliminar la corrupción, pudimos comprar el medicamento, redujimos su costo de compra a más de la mitad, casi el 62%, y hoy tenemos un programa, va más o menos a la mitad del progreso, para eliminar la hepatitis C en México. Eso no se hubiera logrado con una visión individualista propia de los esquemas de aseguramiento individual. Es un ejemplo, pero así lo estamos haciendo con todo. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría escuchar también lo que un epidemiólogo del nivel del doctor José Gabriel le puede preguntar para aquí podernos clavar más en este tema y no salir especialistas, pero por lo menos tener un mejor conocimiento. Sí, una doctora muy especial, Sagrario Lobato, me hacía unos planteamientos que obviamente le voy a hacer, hablando en términos de lo que son los profesionales de la salud aquí en Puebla, y que laborando en el primer nivel de atención, en este momento se encuentran con una serie de incertidumbres bien especiales. Y al respecto, en las primeras semanas de este año se han instalado mesas de trabajo y análisis de modelo de atención IMSS Bienestar. Y dentro de las primeras actividades a realizar está el diagnóstico de campo. Entonces, siendo que actualmente hay una capacitación, ¿qué enfoque teórico y metodológico podrían recomendarse para esta capacitación precisamente a quienes están participando de ella? No, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Quisiera poner en contexto lo que identifico puede estar presente en esta situación, comentándoles, compartiéndoles la etapa en la que vamos de la transformación del Sistema Nacional de Salud. Un resumen de los 4.5 años de este gobierno. Cuando arrancamos este periodo de gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, teníamos muy claro, y lo seguimos teniendo, sigue siendo nuestro empeño, cambiar el enfoque y tener, en lugar de un sistema de provisión de servicios médicos precario, limitado, con una visión individualista, semi privatizado, tener ahora un sistema de salud basado en el principio de que la salud es un derecho social, un derecho humano fundamental, que está reconocido constitucionalmente. Ahorita voy a hacer un paréntesis muy específico de eso. Y lograr un sistema de salud de cobertura universal, gratuito, preeminentemente público. Algunos pensamos que debería ser absolutamente público, pero digamos, preeminentemente público, mayormente centralizado. Ese es nuestro objetivo. Lo que teníamos al arranque era un sistema fragmentado. La fragmentación también es importantísima porque es una fragmentación institucional. Hay 6 instituciones mayores de salud. La Secretaría, que antes era una, ahora son 33, las 32 estatales y la federal. El IMSS, que es la mayor de las instituciones proveedoras de servicios de atención médica y otros servicios de seguridad social. El ISSSTE, los servicios de Pemex,
los servicios para las Fuerzas Armadas, tanto Marina como la Secretaría de la Defensa, y finalmente la Institución Nacional de Asistencia Social, que es el DIF. Esa es la arquitectura que teníamos del sistema de salud y que es la misma arquitectura que más o menos se configuró en los años 80. Y la fragmentación es sumamente estorbosa, no solo porque administrativamente es ineficiente y no solo porque además la fragmentación pone al Estado mexicano en una situación de debilidad o de vulnerabilidad respecto a los proveedores privados de servicios, de insumos, pues no se hacen negociaciones colectivas con el proveedor, sino se fragmenta. Estamos hablando de un mercado solo de los insumos, sin contar al equipo, la infraestructura, de más de 100,000 millones de pesos al año. Entonces cada institución compraba por su cuenta, cada delegación del IMSS compraba por su cuenta, a veces cada hospital compraba por su cuenta. Y entonces un margen enorme para la corrupción y la especulación. Pero la fragmentación también es inconveniente porque coexisten distintos modelos de organización y funcionamiento del sistema de salud e incluso distintas filosofías respecto a la relación del poder público con los derechos y con el pueblo. Como dije al inicio, el modelo del seguro social, que tiene sus limitaciones, aunque tiene grandes virtudes, no pega con otros modelos que coexisten en el sistema, como el que tiene la asistencia social o lo eufemísticamente llamado población abierta, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente. Por lo tanto, nos decidimos a desconstruir lo que se había hecho al menos desde los años 80, y por eso la ficha poco histórica que dije. Revertir la descentralización y desaparecer el régimen de protección social en salud y sustituirlo por un régimen de salud para el bienestar, que justo es de lo que estamos hablando en términos generales, en donde se vincularan además múltiples derechos que son parte del conglomerado del bienestar. Tengan en cuenta la reforma constitucional que se impulsó desde el Ejecutivo, desde el propio presidente, al artículo 4 constitucional, en donde está el derecho a la protección de la salud, pero también se puso el derecho a la renta básica con las múltiples becas que se dan a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, etcétera. Parte de una misma lógica. Dicho sea de paso, nos falta muchísimo, no vamos a acabar en este sexenio. Ojalá que en el próximo sexenio quien gobierne el país sea una persona que mantenga y radicalice, profundice el enfoque social del ejercicio del poder público. El paréntesis que anuncié, voy a llegar a la respuesta, no crean que estoy como Pepito y la mosca. Fíjense en una cosa que a mí me resulta paradójica e intrigante. En el artículo, ¿quién fue, digamos, el prócer que impulsó que se reconociera el derecho a la protección de la salud en la Constitución? Guillermo Soberón Acevedo. O sea, esto se puede constatar. Fue en los años 80, en el gobierno de la Madrid, concretamente en el 83, cuando se hizo la reforma constitucional que puso que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en el párrafo 4 del artículo 4. ¿Cómo un neoliberal que tiene todo lo que estamos mencionando sube el reconocimiento constitucional? Desde mi punto de vista, la contradicción o la paradoja se puede visualizar cuando se compara el artículo 4 sobre salud y bienestar con el artículo 3, que tiene un origen histórico muy diferente, y se dice que toda la educación que el Estado imparta será gratuita y establece la obligación del Estado de proveer educación. Entonces, el contraste es porque en el artículo 3 se le instruye al Estado a partir de instituciones públicas a proveer de servicios educativos. En el artículo 4 se dice que todo mundo tiene derecho, pero no se dice quién. Entonces, yo pienso
que esto fue parte de la trampa. Aparentemente se amplió el reconocimiento del derecho, pero no se dijo quién lo iba a satisfacer. Justo en el momento en que empezó la desestructuración de lo público y el impulso a lo privado. Entonces todo el mundo tiene derecho, solo fórmate en la fila, tienes tu cuenta individual y reclámalo y págalo y etcétera, ¿no? Entonces también nos interesa revertir toda esa privatización subrepticia. Ahora, de manera pragmática, ¿cómo lo estamos haciendo? A lo largo de estos 4 años y medio del gobierno actual, tuvimos varios enfoques o varios intentos y nos fuimos topando con muchas resistencias en múltiples lados. No ha sido fácil, ¿eh? Algunas resistencias tienen que ver con los gobiernos estatales, ojo con eso, que obviamente gozan y siguen gozando de un margen de control muy importante del aparato de salud. Y ahí hay intereses, y ahí hay negocios, y ahí hay cochupo, y hay mafias, y hay XYZ, ¿no? Y hay inercias también. Este modelo de la ciudad salud, en donde una colaboración público-privada y traigan los empresarios y corten el listoncito y todo eso, ¿no? Otra resistencia, por supuesto, es con la oposición formal, los partidos políticos conservadores del bloque conservador. Otra resistencia importantísima es de los saboteadores operados por la industria, por los sectores privados, la industria farmacéutica, la industria de los dispositivos, la industria de la construcción, la industria de los seguros, con muchas maneras que incluyen fundaciones, ONGs, colectivos creados que van minando el asunto. También con mecanismos de corrupción directa. No nos daría tiempo hoy de abordar la corrupción, por ejemplo, en COFEPRIS, en la regulación sanitaria, que va más allá de permisos para medicamentos y para dispositivos. La corrupción era profundísima. Tiene que ver con patentes, tiene que ver obviamente con la desregulación de la protección del medio ambiente, con la desregulación de la salud en el trabajo. Piensen ustedes, ¿quién garantiza la protección de la salud de las personas trabajadoras en el empleo formal o el no formal? Nadie. En el IMSS hay una pequeña oficina que otrora fue muy poderosa y que se ha ido achicando y achicando y achicando. Aquí en el centro vacacional de Atlisco era un hospital de rehabilitación de personas que habían sufrido lesiones, sobre todo físicas, en el trabajo. Toda esa capacidad se fue desapareciendo y nadie vela hoy por la protección de la salud de las personas trabajadoras, aun cuando una proporción amplísima de los riesgos a la salud están en el ambiente laboral. Bueno, entonces, para ir navegando con todas esas resistencias, hemos impulsado algunas cosas pragmáticas. Y aquí creo que en ese sentido el presidente ha sido sumamente hábil de ir encontrando el ritmo del pragmatismo en contraste con a lo mejor posiciones más doctrinales con las que algunos hubiéramos partido, de pensar una planeación estructurada desde la teoría y luego ponerla en la práctica. Y él nos ha llamado mucho a decir, primero resolvamos lo práctico. La demanda popular, la demanda social es: quiero tener resuelto mi problema de salud. Y aunque pervive una visión medicalizada, eso es lo que el pueblo pide, hay que satisfacerlo. Entonces, por eso su énfasis en hacer muy compacta el enunciado político de la transformación hacia la demanda pública. Se acordarán que desde la campaña él planteó servicios de salud y medicamentos gratuitos, punto, tan. ¿Qué implique? Transformaciones estructurales, jurídicas, detrás de la cortina. Para la ciudadanía es resolverle esto, ¿no? Y entonces, más reciente, y ahora ya voy a aterrizar a este asunto, encomendó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a su director Zoe Robledo, que usando el programa IMSS Bienestar impulsara la incorporación de los servicios estatales de salud a una sola institución proveedora de servicios de atención médica, con algunos elementos de medicina preventiva, que no son salud pública en sentido amplio, están limitados, pero son útiles. Y eso lo hemos logrado. Arrancamos pensando que 15 estados
15 entidades federativas, porque incluye la Ciudad de México, voluntariamente sus gobiernos, su persona gobernante, cuando aplica sus congresos, iban a decidir incorporarse. Ahorita ya llevamos 26 que han dicho que sí. Eran 15. Esto obviamente se aprovechó la coyuntura política del cambio de gobierno en las elecciones intermedias, y los gobiernos de Morena son los que mayormente quisieron entrarle. Pero ahorita hay gobiernos gobernados por otros partidos que también le están entrando al asunto. Aquí quiero también mencionar, porque eso ha sido algo muy importante, el construir consenso con las personas trabajadoras, y ayudaron los liderazgos sindicales, que tienen sus peculiaridades históricas a las que no me referiré, pero colaboraron en ir construyendo, en socializar de qué se trataba el asunto, de tal suerte que no entraran preocupaciones, por ejemplo, de que se iban a perder garantías laborales o derechos laborales, o vulnerar contratos o hacer ceses, porque eso es parte del ruido que habitualmente se usa para atentar contra este tipo de transformaciones, ¿no? Regreso al punto, con una inquietud que les comparto, la tengo yo y quiero compartírselas, a lo mejor ya la tienen también. ¿Quién defiende el derecho a la protección de la salud en el país? ¿Quién estaría dispuesto a jugársela, a hacer una manifestación, a hacer un paro, a hacer una huelga, a hacer una movilización, entrar en un conflicto social fuerte por el derecho a la protección de la salud? A mí me parece, lo que he logrado recopilar de la historia, que curiosamente en México no tenemos ejemplos de luchas sociales por el derecho a la protección de la salud o por la salud en sentido amplio. Algunas muy puntuales, algunas ligadas con el medio ambiente, por ejemplo, y mis respetos para múltiples comunidades que están aquí en cuencas hídricas, en Puebla, en Tlaxcala, en el Altiplano, en Guanajuato, en Guerrero, que sí están luchando por la salud en la parte fundamental, un medio ambiente saludable. Pero fuera de eso, no encuentro en la historia movilización social con una bandera de salud. Ojo, el movimiento médico de 1964 fue un movimiento gremial, no fue un movimiento por la salud. Y en cambio en otros países sí lo hemos visto. En Chile, por ejemplo, a propósito del constituyente, una de las banderas importantes era la protección de la salud. En Colombia hay movilización. Entonces regreso a la duda metodológica o la inquietud metodológica. Yo pienso que una de las cosas que hay que lograr, que obviamente no se logra de la noche a la mañana, es construir los elementos favorecedores de un debate público constante, continuo, creciente, en donde esta noción de que la salud es un derecho se incorpore al repertorio de la movilización social, por una conciencia formal a partir de la historia, del derecho, etcétera, pero también un sentimiento de que la salud es un derecho. Hoy por hoy es posible que la mayoría de la ciudadanía perciba a la salud como una dádiva, como algo que gracias me dieron desde que fui a la clínica, y gracias a la clínica, gracias a la doctora o gracias a un gobierno federal o estatal. No, es una obligación de los gobiernos proveer esos servicios. Y también hay que reformar el artículo 4 en ese sentido. El Estado está obligado a proveer los servicios. Ya no nos va a dar tiempo, por cierto, también es un pendiente para la persona que presida el país en el próximo sexenio, ¿no? Perdón. Bueno, una intervención bastante interesante, sobre todo al final. Creo que todos nos sentimos identificados, muchos por aquí. Bueno, en el siguiente paso, en la arquitectura que tenemos para estas exposiciones, pues hay la intervención del público, de manera que vamos a dar oportunidad de que se hagan en una primera ronda 3 preguntas para que los doctores que nos acompañan las puedan responder. Y va la compañera Lluvia
con las personas que quieran realizar sus preguntas. Sírvanse levantar la mano, ya levantaron aquí. 1, 2 y 3. ¿Podemos a la siguiente ronda? Vamos con estas 3. Empezaron de este lado. Bueno, creo que era con la compañera de este lado aquí, primero. Sí. Bueno, primero aquí, después vamos para allá. Ok. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al doctor López-Gatell, porque efectivamente, como se dijo al principio, pues los mexicanos fuimos afortunados en tener 2 tipos de vacunas. Una, la que propiamente combatió el COVID, y la otra fue la de la información, que se la debemos mucho al doctor. Muchas gracias. La segunda intervención es muy breve. Preguntarles cuál fue la experiencia, o sea, qué tipo de experiencia sacaron al atender la pandemia para para la construcción de esta nueva idea de un servicio de salud distinto para México. Es decir, de dónde salió lo de Dinamarca, pero fundamentalmente eso, suponiendo que ya lo tenían en la cabeza, el presidente y ustedes, la pandemia también aportó algo, enfrentar la pandemia, ¿cómo contribuyó a afinar esta idea del servicio de salud para México? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Yáñez, soy médico veterinario, especialista en animales de laboratorio. Trabajé en el Instituto Nacional de Virología haciendo vacunas con el doctor Julio de Mucha Macías, que era el director general. Tenemos una preocupación muy grande a raíz de que en la época de Calderón se vendió el Instituto Nacional de Virología, o sea, se vendió la estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces nos quedamos desprotegidos para obtener o tener pues un acervo propio de vacunas. Teníamos vacunas de polio, sarampión, rabia, etcétera. ¿Sí? Y ahorita que tenemos el grave problema del coronavirus, pues nos vimos en un grave problema de no poderlos producir rápidamente las vacunas en México. Yo quisiera saber qué se va a hacer al respecto con relación a esta situación. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor Gatell. Muchas gracias por venir a la universidad. Le hago un planteamiento. Mi nombre es Conrado Cabrera, soy recién egresado de la carrera de medicina aquí en la universidad. Nuestra universidad, igual que muchas otras, hace énfasis en el desarrollo de sus médicos en las asignaturas clínicas específicamente, y se deja un poco de lado a las materias de salud pública, medicina preventiva y epidemiología. Sin embargo, en el panorama actual, en el que debido al esfuerzo del gobierno federal que hay por ampliar el recurso humano de especialistas clínicos para cubrir la demanda poblacional, es seguro que hará falta también el desarrollo de médicos especialistas en salud pública y medicina preventiva para la elaboración y aplicación de planes de salud que deberán de ser ejecutados en beneficio de las comunidades. Por ello, mi pregunta para ustedes, ¿cuál es su recomendación, doctor, para que un médico recién egresado, para un médico recién egresado, del camino que debe de seguir para profesionalizarse de la mejor forma en las áreas de medicina preventiva y salud pública? Esto aparte de lo que ofrece el Instituto Nacional de Salud Pública, como en la especialidad de medicina preventiva, las diferentes maestrías que hay en salud pública. ¿Qué me recomendaría usted y a los médicos que estamos egresando, que nos queremos dedicar a esto, que pues nos inspiramos, yo creo que lo que vimos usted durante la pandemia, para agarrar carrera en ese sentido? Gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Si me permiten, empiezo por la segunda, porque estas dos las quisiera agrupar. Birmex, Biológicos y Reactivos de México, es una empresa pública, es una empresa paraestatal que efectivamente
llegó a un muy alto nivel de desempeño, de capacidad, cuando se pensaba en lo público. Y además quedó medio entreverada porque todavía traía la inercia de lo público cuando estuvieron gobiernos neoliberales, y ahí es donde empezaron a vapulearla y desmantelarla. Esta empresa es a la que pertenece el Instituto de Virología hoy, y también el Instituto de Higiene. Uno hace vacunas o hacía vacunas virales. Sin ánimo de hacerlo pasar un mal rato, doctor, le comparto un chisme. En este sexenio, cuando entramos a limpiar Birmex, así como Cofepris y otras, nos encontramos equipos técnicos, o sea, materiales, que habían sido comprados en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto y estaban encajuelados, estaban sin uso. Se compraron y estaban ahí guardaditos. Porque no había ningún igual que en el laboratorio de Cofepris, había también unos magníficos equipos de analíticos cerrados, guardados, porque no había interés en que las instituciones públicas, o en este caso una empresa paraestatal, entraran al juego. Y tenemos múltiples ejemplos de que, en particular en el sexenio de Fox, Calderón y de Peña Nieto, se hicieron muchas maniobras administrativas para suplir la capacidad no solo de producción, sino de satisfacción de la demanda pública gubernamental de vacunas por empresas privadas, algunas de ellas fantasmas, creadas al vapor un año antes del contrato, empresas intermediarias. Algunas resultaron ser empresas factureras que vendían vacunas solo porque intermediaban entre una producción, por ejemplo, del Instituto Serológico de la India y el gobierno de México. Pero bueno, la capacidad se perdió. Hoy día Birmex no produce ninguna vacuna. La última fue polio de 2 componentes, pero como ya se resolvió a nivel global ya no tener vacuna oral, ya ni siquiera produce la vacuna Sabin bivalente. Es poco probable que en corto plazo logremos remontar esa capacidad, y ahorita Birmex se ha enfocado a una prioridad muy diferente, que es el tener una empresa de logística y distribución de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas. Para quienes son expertas y expertos técnicos en las materias de producción, pues esto les resulta bastante desagradable, porque dicen, bueno, esto era una empresa productora, ahora va a ser una empresa de distribución. Pero yo creo que en pocos años se debe retomar una idea que sí estuvimos manejando durante este sexenio, y aquí quiero hacer mención específica de gran agradecimiento a la directora de CONACYT, nuestra muy querida doctora María Elena Álvarez Builla, a quien le damos un aplauso. Aplauso a María Elena, porque desde el principio ella ha sido una de las que ha aportado mayor visión y capacidad de orientación estratégica de Birmex, pero las circunstancias no se lograron. Y cierro aquí el comentario con una situación que es también para salir enojados y buscar ahorita comer una birria bien picosa. Cuando fue la pandemia de influenza, Argentina tuvo una gran dificultad para enfrentar el reto de la pandemia de influenza. Y México en su momento le ayudó, la Comunidad de Salud Pública de México le ayudó a Argentina. Y en ese tiempo se ventilaba una cosa que se vuelve a ventilar hoy a propósito del COVID, que es la idea de la soberanía en la producción de insumos para la salud, en particular vacunas y otros insumos estratégicos. Argentina lo logró en un esquema que a lo mejor no es el que a mí me encanta, porque vinculó al sector privado, lo impulsó desde el CONACYT argentino, y tienen un parque biotecnológico en la periferia de Buenos Aires que hoy día produce vacunas. La vacuna Astra que se envasaba aquí en México se producía allí en Argentina, por mencionar un ejemplo de muchos. Al mismo tiempo, México dijo que sí, que esto, que la soberanía, no se usaba la palabra soberanía, nomás se decía la competitividad en la producción de vacunas. Nótese que era un enfoque muy distinto. Pero ni siquiera en un gobierno neoliberal se impulsó, por lo menos con participación del sector privado, esta capacidad. Birmex, por supuesto, quedó relegado. Lo menciono porque hoy se está retomando esta discusión en el mundo,
Y veo por ahí algunos personajes que están sobre todo en la esfera de las relaciones internacionales, diciendo que están fomentando este asunto de la soberanía regional de las vacunas y los insumos, y están puestísimos, se volvieron expertos en vacunas, un poco a bote pronto, pero detrás lo que traen son empresas globales, financiadoras globales, fundaciones globales, y veo venir un fiasco como el que ocurrió en el sexenio de Calderón. Eso es lo que está ocurriendo hoy, entonces así que hay que estar pendientes. Bueno, me paso para acá. Muchas gracias por la idea de qué aprendimos durante la pandemia y qué empezamos a hacer diferente después de la pandemia o durante la pandemia. Hemos dicho que hay 3 lecciones aprendidas generales de la pandemia de COVID en México y en muchos lugares del mundo. Y son 3 lecciones que no tienen que ver con elementos instrumentales del servicio de salud o del sistema de salud. 2 son más amplios. Uno es que la desigualdad social y económica es la raíz de todos los males, no de todos, pero de una gran cantidad de males sociales. Y hemos insistido en esto porque la experiencia mundial de desmantelamiento de los sistemas públicos de bienestar, incluidos los de salud, es lo que más afectó a las poblaciones. Si algo le puso en dificultades a la sociedad de cualquier país o del conjunto del planeta fue la desigualdad social y económica. Entonces es una lección crucial. Eso desde luego, para remontarlo, corregirlo o cerrar brechas, pues lleva muchísimos esfuerzos de múltiples campos disciplinares y en fin, ¿no? Pero esa es una lección muy importante. La segunda lección es la desastrosa realidad de la salud poblacional de México, caracterizada por las enormes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad y sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, que a su vez están movidos por nuestra forma social de vivir. Ojo que no estilos de vida, como suelen decirle los neoliberales, para ponerle la culpa al individuo y decir, oye, pues come frutas y verduras, ponte tus tenis de moda y vete a el parque o al gimnasio, cuando no hay condiciones estructurales y no hay dónde hacer actividad física, no hay tiempo liberado porque los trabajos son de explotación intensiva, etc., etc. Pero además y principalmente el modelo agroalimentario de México, desde qué se produce y cómo se produce hasta qué se vende y cómo se vende, está tomado por la industria alimentaria global que fue impulsada en el modelo neoliberal. Y lo que hoy está en la mesa de la mayoría de las personas mexicanas es productos chatarra, incluyendo el veneno embotellado, productos falsamente alimentarios, y por eso tenemos obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres. Más el deterioro del medio ambiente, que también nos ha expuesto a niveles insospechados de tóxicos industriales en los cultivos, en el suelo, en el aire, en el agua. Entonces, eso es una lección del COVID, no directa, pero no hay que dejarla de ver. ¿Quién fue el grupo social o los grupos sociales más afectados por la pandemia de COVID? Las personas pobres, no solo por sus condiciones generales de vida, sino por sus condiciones de salud previas y por su mayor limitación para acceder a distintos servicios o simplemente liberar tiempo respecto a sus empleos de los que depende su subsistencia básica día con día con día. Y la tercera gran lección es el sistema de salud. El sistema desmantelado que hemos comentado esta mañana y en múltiples otras ocasiones, semiprivatizado, fragmentado, incompetente, tenía carencias estructurales enormes. La infraestructura, el equipamiento, la mayoría de los hospitales tiene como año mediano de renovación de equipos básicos, la autoclave, por ejemplo, están en el 84-85, 1984-85. Los hospitales rurales del IMSS Bienestar no habían renovado equipo desde los años 80, por poner ejemplos, ¿no? Pero uno de los déficits mayores es el personal.
Hay un déficit acumulado y por eso lo voy a relacionar con la pregunta del compañero. 250,000 personas, número redondo, déficit de personal de salud. Médicas, enfermeros, inhaloterapeutas, rehabilitación física, todos los servicios, químicas y químicos, hasta personal administrativo. Y no es gratuito. La reconversión estructural que se dio en México y en América Latina y en muchos lugares también llevó a cerrar espacios formativos. El presidente lo ha dicho muchas veces. Hay un número clave. Cuando yo estudié medicina, empezando en 1988, mi generación era de 1,000 personas y salimos 250. La generación 3 años antes, cuando estaba el programa de estudios previo, tenía 5,000. Y la generación unos 6 o 10 años antes tenía 10,000 personas. Y dicho sea de paso, y ese dato me lo pasó Aurelio de cuando fue consejero universitario, Guillermo Soberón Acevedo, siendo rector, dijo, y la confesión de parte está ahí, lo cito: el mercado ya no necesita a tantos profesionales. El mercado, válgame Dios, pero el pueblo sí que las necesita. Y hoy tenemos un déficit acumulado de 250,000 personas. Entonces, algunas de las variaciones que hicimos, aunque desde el inicio del sexenio y antes ya teníamos la noción de un sistema público de cobertura universal basado en el modelo de atención primaria de la salud, gratuito, preeminentemente público, nos enfocamos de manera mucho más pragmática a resolver la oferta de servicios de atención médica, y por eso viene a cuento lo de el IMSS Bienestar, que ahora ya se convirtió o se creó un organismo público centralizado para absorber todos los sistemas estatales de salud en su parte de provisión de servicios de atención médica y tener de entrada una sola institución nacional que suba las capacidades y la oferta de distintos servicios con una visión integral, ya no paquetes de servicio como lo tenía el modelo de seguro popular, ¿no? Pero pasándome a la última pregunta, hay otra parte en la que llevamos desventaja los que nos dedicamos a la salud pública. Desventaja respecto a quienes se dedican a la medicina clínica, y es el cambio de narrativa sobre la salud pública. Se piensa mucho en medicina y los héroes de la salud son los que traen bata blanca y están en un hospital, o traen bata azul y están en un quirófano. Pero los que están en las comunidades, cambiando las realidades cotidianas, los que atienden un brote epidémico, los que hacen promoción de la salud mental también desde una visión de salud pública, todavía tenemos mucho más trabajo por hacer. Hay déficit de personal, pero hay además una precarización ancestral del trabajo. Fíjense este dato: en prácticamente todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud no existen códigos contractuales para la salud pública. No existen. Es decir, una persona que es epidemiólogo, por ejemplo, o alguna otra de las ramas o disciplinas de la salud pública, no se le contrata como tal, incluyendo veterinarias y veterinarios, por cierto, o ingenieros sanitarios, o economistas, que también son cruciales en la salud pública. No hay donde se le contrate. Ni medicina social, ya nos daríamos de santos. Hay médico, enfermera y algunas variantes. Hay la rama médica, donde hay un escalafón médico, y un paramédico, donde entran algunos de la atención prehospitalaria de urgencias, etcétera. Pero no hay códigos contractuales. Y eso obviamente es un incentivo muy adverso para formar profesionales de la salud pública y que sean contratados dignamente. Entonces termino mi respuesta diciendo: una cosa en la que estamos trabajando, eso lo impulsamos desde la Subsecretaría de Salud Pública principalmente, es la creación de una estructura nueva que se llama Servicio Nacional de Salud Pública. Eso no existía en México. Servicio Nacional de Salud Pública. ¿Qué es el Servicio Nacional? Es una corporación humana, a veces usamos el ejemplo de la Guardia Nacional, pero no queremos que nos digan que estamos militarizando al país y esas tarugadas, ¿no? Obviamente civil, pero es como la Guardia Nacional. Es crear un solo cuerpo de profesionales de la salud que se dedica a funciones de alta complejidad
en la epidemiología, en la promoción de la salud, en la medicina social, en la salud ambiental, en la salud alimentaria, en la estadística, en la veterinaria, en la ingeniería ambiental, etcétera, ¿no? Lo que vamos a alcanzar es a dejar la semilla de eso y hay que cuidarlo, hay que echarle agüita y abono, obviamente bioinsumos, no glifosato, para que florezca, ¿no? Y mi sugerencia respetuosa para el compañero y sus pares de esta generación y las que vengan es: dedíquense a la salud pública. No piensen en que ser cardiólogo o ser cirujana o ser oftalmóloga o ser... ya no piensen en esa tecnocracia simplista, individualizante, que precariza la perspectiva de salud del individuo y de la sociedad. Hay que dedicarnos a la salud pública. ¿Qué es un epidemiólogo? Cuando vamos a un médico, yo me incluyo, espero que ese médico me emita un diagnóstico, que me diga qué es lo que tengo, establezca una medida de tratamiento para resolver el problema, me diga cómo me va a ir a futuro y establezca medidas preventivas. Esto en una forma individual. Los epidemiólogos hacemos exactamente lo mismo, pero en lugar de hacerlo individualmente, lo hacemos colectivamente. Y este proceso de visión colectiva nos permite evaluar de qué se están enfermando las personas. La primera vez que yo entendí lo que era la epidemiología clínica fue a través de un libro de un canadiense, Sackett, que siendo médico internista y yendo a hacer medicina preventiva en una base militar, se dio cuenta de cómo podía aplicarse el método epidemiológico en la medicina clínica. Y entonces eso dio lugar al surgimiento de un concepto bien especial. Y yo se lo pregunto a usted, ¿qué prefiere? ¿Conocer muy bien las 10 enfermedades más frecuentes en una población para poder atender médicamente a enfermos, o conocer más o menos 100? ¿No? Si usted conoce desde el punto de vista epidemiológico las 10 enfermedades más frecuentes, va a poder ejercer una medicina más exitosa que conocer más o menos 100. Y eso nos lleva a otra cuestión muy especial que pudimos valorar en la pandemia. Tal vez, si vemos la serie de errores, yo creo que todos pudimos, médicos y no médicos, entender lo que es en pleno siglo XXI el empirismo, que es impresionante, ¿no? Empirismo de indicar medicamentos que no tienen un sustento, la indicación irracional de antibiótico-terapia, la conducta absurda de estar recomendando esteroides, que complicaban más el problema. Y entonces nos pudimos entender un fenómeno bien curioso. Cuando se dio la epidemia de influenza, estaba muy chiquito. Quien salía a dar información era Felipe Calderón. Ahí salía y decía una serie de barbaridades terribles. En cambio, a nivel mundial, México fue un referente porque se daba una información puntual por un médico especialista en epidemiología que iba no solamente planteando qué era el curso que podía seguir la pandemia, sino además dando elementos de medicina que podían brindar información valiosa a la población. Y eso fue un parteaguas que incluso fue reconocido por otros países, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos podríamos orientar a otra cuestión que se da en su pregunta.
¿qué pudimos entender o cuáles fueron las contribuciones o qué es lo que en un momento dado pudimos aprender de la pandemia? Uno, que no podemos seguir manejando el empirismo. Dos, que el conocimiento de la salud poblacional debe marcar un parteaguas para poder tener decisiones médicas individuales. Y tercero, pues que la medicina preventiva es lo que en un momento dado debe guiarnos desde el punto de vista médico, porque es más fácil y es más barato prevenir que curar, ¿no? Gracias al doctor José Gabriel. Dos preguntas más, una para la compañera que está levantando aquí la mano, Nélida, junto a Livia, le pasa el micrófono. Y bueno, a ver. Gracias. Antes que nada, gracias, doctor, gracias, porque cuando todos decían en esa campaña terrible y perversa, ya llevamos muchos miles de muertos, yo decía, llevamos millones de vidas salvadas gracias a todo ese programa que ustedes tuvieron. Gracias, doctor. Programa especial. TV Buap presentó 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 Programa especial. Las tienditas venden puro producto chatarra. ¿Por qué no dejan entrar a una señora que grita en el mínimo para que los jóvenes tengan otra opción? Esa cosa. Y la otra, también soy secretaria general de un sindicatito chiquitito en una universidad. Y veo toda la población, mis compañeros están enfermos física y mentalmente también. Pero no hay una sensibilidad, no hay una conciencia que genere condiciones más amables para cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y usted acaba de tocar una fibra muy sensible, o sea, ¿por qué no hay un colectivo, por qué no hay una lucha que defienda la salud? Es que nos toca a los padres de familia, es que nos toca a los profesores o a los trabajadores en general, pues hay que entrarle. Estoy consciente, porque ya lo revisé la plataforma esta de estrategia desde el aula, porque también se están drogando nuestros alumnos y los doctores no se dan cuenta y los maestros no se dan cuenta y las autoridades de la SED son indiferentes. ¿Cómo le entramos? O sea, ¿cómo generamos esa conciencia para que todos le entremos, porque son nuestras vidas las que están en juego? Es cuanto. La compañera no tiene la mano desde la primera ronda y ya, con esa cerramos. Buenas tardes. Pues, qué nervioso. Gracias, doctora Gatel. La verdad es que me hubiera gustado mucho todas esas noches cuando lo veíamos en la conferencia durante la pandemia, hacerle muchas preguntas y ahorita pues es la oportunidad y qué bueno. Doctor, es un poquito ligado a lo que decía la compañera, cómo encontraron, cuando llegaron, cómo encontraron el Estado, cómo encontraron las condiciones en materia de prevención en salud mental, cuando llegaron y hacia dónde vamos. Y la segunda parte es un reclamo justamente, que bueno, durante las conferencias no encontré, se tocaban de repente los temas relacionados en materia de prevención de adicciones y otros temas diversos, pero la verdad es que no encontré claridad justamente de hacia dónde vamos y cuál es el plan. Me parece que está un poquito desaparecido. Y la última, pues bueno, parte del reclamo es que nos quedamos mi hijo y yo con un poco de síndrome de abstinencia después de las conferencias.
Bueno, doctor Gatel, muchas gracias una vez más por explicarnos de manera breve, pero concisa, con ese estilo tan claro que enfrentó a los saboteadores y chayoteros en las conferencias mañaneras en especiales de salud. Gracias. Y de esa manera también, ahora con esta explicación que nos hace del recuento de cómo se ha ido transformando el sector salud. Y tenemos claro que se llegó con un sector salud destrozado. Pero esta oportunidad de enfrentar la pandemia, creo que fue una oportunidad para consolidar este sector salud. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que queda el sector salud actualmente, después de pasar todos estos tragos amargos, trágicos? ¿Y qué es lo que vaticina? ¿Cómo va a quedar este sector salud? Yo creo que se va a fortalecer mucho, pero me gustaría más que nos explicara un poco. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y una disculpa si no fuimos suficientemente elocuentes en ese tema. Sí dedicamos unas 5 o 7 conferencias de las 541 que tuvimos al tema de salud mental, pero es un tema tan vasto, tan complejo, que efectivamente pues, seguro que nos quedamos limitados. Ahora vamos a tener una nueva oportunidad, es más chiquita, porque no es toda la hora de la conferencia inicial, pero me comentó el presidente, estamos martes en la mañanera para hablar de elecciones. Entonces esperemos que el esfuerzo por ampliar la conversación, no solo la información, sino estimular la conversación. Entonces, relacionando a las preguntas, y ahorita voy a agradecer compañeros sobre qué condición vamos a dejar al sector salud, les platico algunas cosas. La salud mental de México está aún más deteriorada, posiblemente, que la salud física. Porque cuando consideramos a la salud mental en su diversidad de expresión, desde luego no solamente son trastornos psicóticos, no solamente son demencias, no solamente son trastornos de personalidad de alto impacto, que son más característicos, incluso en la narrativa pública no familiarizada con los detalles. Los síndromes ansiosos, los síndromes depresivos, una tendencia creciente en los suicidios, las adicciones, la violencia o las violencias de múltiples signos o expresión, violencia de género, violencia familiar, violencia pública relacionada con la seguridad pública, la violencia verbal como una expresión cotidiana de nuestra forma de interacción con otros, cómo se va configurando además con abusos de poder, no solamente de autoridades formales hacia el pueblo, sino en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, en las relaciones educativas. Todo eso es parte de la salud mental. Y el Estado mexicano, ojo que hablo del Estado mexicano, no del gobierno, ni del gobierno federal en particular, tenía y sigue teniendo una capacidad sumamente limitada. Estamos posiblemente más lejos de un estado de bienestar cuando pensamos en la salud mental. Aún la parte más médica de la salud mental permaneció en la total abandono por muchos años, viniendo de un modelo ultramedicalizado con estos modelos axilares de tratamiento de las enfermedades mentales de alto impacto. Tenemos hospitales contados con los dedos alrededor de las 2 manos que realmente tengan la capacidad de resolver problemas de alto impacto, las psicosis, las demencias, etc. Pero con un modelo muy precario, muy obsoleto ya. Bueno, no sé si ustedes conocen el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, que se estableció en 1968 como reemplazo de la Castañeda. Desde luego ha cambiado, pero la Castañeda, que fue la famosa granja psiquiátrica que hubo desde el Porfiriato, allá en la zona de Plateros, en el occidente de la Ciudad de México, cambió un poco su modelo. Fray Bernardino, por muchos años, siguió siendo la Castañeda, que era un trato inhumano, obviamente vejatorio de las personas enfermas, las personas con problemas de salud mental, sus familias, etc.
importante, también hay que tomar en cuenta la desigualdad social. Otra vez volvemos a darnos cuenta que es la raíz de los vicios. Y no desigualdad así genérica, la pobreza, la carencia, la acumulación de la riqueza en unos muy pocos y la deprivación de las grandes mayorías. Mucho de la salud mental, incluidas las adicciones, tiene un sustrato de carencia social, carencia material, carencia de comunidades construidas, carencia de servicios múltiples, educativos, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido la realidad del país y esa sigue siendo todavía. Nos falta muchísimo. Algunas cosas que hemos logrado hacer, y aquí doy crédito explícito a mis compañeras y compañeros de una unidad de trabajo que tenemos en la Secretaría de Salud. Cuando entramos había 3 oficinas dedicadas a la salud mental. Una oficina que se llama Servicios de Atención Psiquiátrica, que dirige un compañero que se llama Juan Manuel Quijano, un psiquiatra brillante, con una gran sensibilidad social. El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, que estuvo en manos de una persona ligada a una familia política vestida de verde, que durante 23 años que se dedicó a abogar y a asegurar que hacía, y una oficina que se llama la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Logramos reemplazar los liderazgos en estas 3 oficinas. La maestra Diana Tejanilla está en el Secretariado Técnico y el doctor Gary Zanicki y la doctora Valentina Barón en CONADIC. Llegaron con una visión transformadora. Lo primero fue integremos a la salud mental y las adicciones. No los tratemos como fórmulas administrativas o técnicas aparte. Las adicciones, incluido el tabaco, incluido el alcohol, son un problema de salud mental. Con una visión de salud pública. Entonces, integración, visión de salud pública. Análogo al ejemplo que di con lo de la hepatitis. Y hay una comisión virtual que se llama Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que echó a andar varios programas, voy a mencionar algunos. Uno fue un programa nacional de prevención del suicidio. Nos falta muchísimo por lograr la capacidad sustantiva, pero tiene que ver con cambios en la percepción del personal de salud, la sensibilidad del personal de salud sobre el riesgo suicida, indicadores puntuales de ese riesgo suicida para que puedan ser detectados desde la atención de primer nivel de los centros de salud. Segundo, una cosa que hemos hecho con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que es un modelo de cerrar brechas en la capacidad, como decía Gerardo, de detectar tempranamente en la población. No esperar a que llegue un hospital especializado, en la población donde viven, y ahí las escuelas van a jugar un papel importantísimo, importantísimo. Y ese modelo es un modelo de entrenamiento, se llama transferencia de capacidades, MHGAP, está también empaquetado en la OMS y en la OPS, pero la versión mexicana. Hemos entrenado a más de 100.000 profesionales de la salud en el primer nivel de atención para que tengan capacidad de identificación temprana de ciertos elementos de alerta y también para configurar categorías diagnósticas básicas que les permitan priorizar los trastornos de mayor impacto potencial, incluyendo la ideación y la conducta suicida. Un tercer elemento que se hizo fue un cambio de ley. La ley de salud fue reformada en 2020 con una propuesta, fue legislativo obviamente, pero a partir de una propuesta técnica que hizo este grupo que estoy mencionando, y se dio por terminado el modelo asilar. La idea es que ya no haya hospitales psiquiátricos. Por supuesto, no es lo que dice la reforma de que vamos a abrir todos los hospitales psiquiátricos mañana y que salgan las personas. Esto requiere ir construyendo capacidad en los hospitales generales, que es parte del otro proceso que estamos haciendo con la ayuda del bienestar. Entonces, para que en cualquier hospital general haya una persona con un trastorno gastrointestinal, pero también una persona con un trastorno de salud mental, y se les atienda con la misma integralidad, respeto y profesionalismo, y no se discrimine a las personas por su condición de tener un problema
de salud mental. Un cuarto elemento, y aquí regreso a la pedirle disculpas por falta de claridad que tuvimos, es la parte de adicciones. El 5 de julio de 2019 presentamos en la conferencia matutina la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Tiene un nombre asociado que es Juntos por la Paz. Y aquí aprovecho para agradecer públicamente a nuestro querido amigo y compañero Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República. En la orientación social, yo diría sociopolítica, de esta estrategia, incluido el nombre Juntos por la Paz. La noción de Juntos por la Paz salió de la idea de que este malestar social, para contrastarlo con el bienestar de lo que queremos, este malestar social al final es lo que nos lleva a la falta de paz, a este estado de conflictividad pública, las causas estructurales, los mediadores psicosociales y la expresión final de la violencia, en el feminicidio, en la violencia doméstica, etc. Entonces, si queremos sintetizar un propósito de llegada, es la paz. ¿Cómo funciona Juntos por la Paz, la estrategia? Funciona coordinando distintos esfuerzos institucionales, algunos esfuerzos sociales y comunitarios, pero volvemos a la inquietud. Mientras no tengamos un pueblo movilizado por la salud, tampoco lo vamos a tener movilizado por la paz, fuera de una perspectiva de represión, de militarismo. La comunidad debe demandar y movilizarse para demandar la paz, no la guerra, no la represión, como fue el modelo, lo ha sido por muchos años, desde luego de Calderón, García Luna y Alianza. Entonces, construir la paz implica construir una conciencia colectiva de la importancia de la paz, de cómo la paz se articula con el bienestar y con la justicia social, y cómo vamos reconquistando el espacio público, el territorio, y vamos reconstruyendo el tejido social. Esa es la idea básica de Juntos por la Paz. De manera práctica, lo que hacemos es que hemos articulado a prácticamente cada oficina de la Administración Pública Federal. No hemos tenido tanto éxito en cada uno de los estados, pero a nivel federal sí, y de muchos estados. También importantísimas contribuciones la Secretaría de Cultura, y mi agradecimiento a Alejandra Frausto, la secretaria Elizabeth Hernández y todo su equipo, a través de orquestas juveniles, talleres de teatro, talleres de expresión corporal, danza, cineclubes, etc. El Instituto Mexicano de la Juventud, mi agradecimiento a Memo Santiago, el director, a través de redes juveniles de diálogo y de apoyo de pares, la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, para promover el deporte con otra visión, no una visión de competencia individual y de equipos de alto desempeño, no, el deporte está en cada comunidad, desde una cascarita en la calle hasta una actividad gimnástica o cualquier otra cosa. Pilares es un programa fundamental en todo esto, y es un programa de la Ciudad de México. Nosotros simplemente hemos hecho la articulación para la estrategia de públicos. Y la recuperación del espacio público también está articulada con esfuerzos de mejoramiento urbano. En SEDATO hay un programa de mejoramiento urbano. Nos falta mucho también ahí, y ahí tendrían que participar mucho más gobiernos estatales, gobiernos municipales, lo que da esperanza a que también la movilización popular y las asambleas populares comunitarias exijan esa obligación municipal de recuperar el espacio público. Porque eso quiere decir que donde había un basurero se pueda convertir en un centro recreativo, donde no había un parque se pueda tener la construcción de un parque, donde pudiera haber una unidad deportiva, una unidad cultural, un paso seguro, un buen alumbrado. También ahí en la Ciudad de México me parece que lo que ha hecho la doctora Sheinbaum muestra el ejemplo de lo que verdaderamente se puede hacer. Por lo que ha hecho, por ejemplo, la alcaldesa
rápido si sumamos esfuerzos y si no fragmentamos el bienestar en pequeñas columnitas administrativas. Regreso a la educación pública. Nos ha faltado, yo creo que en la Secretaría de Educación Pública Federal y en las estatales hay que acelerar el paso. En algunos ámbitos de la Secretaría Federal, por ejemplo en la Subsecretaría de Educación Superior, hemos tenido mucha sensibilidad y receptividad a este asunto. Pero tenemos que empezar desde la educación preescolar, desde la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, media, superior, para ir pensando en las generaciones. Esto en tecnología le llamamos el efecto cohorte, hay que ir pensando en las cohortes de nacimientos que van transitando el sistema educativo y apostarle a un cambio de mentalidades y de conciencia. Termino diciendo un par de cosas. Las adicciones son un problema de salud pública gravísimo en México. La acción gubernamental y la normativa pública todavía siguen muy enfrascadas en un falso dilema entre seguridad pública y bienestar. La seguridad pública todavía con un enfoque militarista, de represión, de persecución, donde Estados Unidos y su gobierno juegan un papel crucial en mantenernos en esa misión. Y el otro ámbito del bienestar, de la salud pública, del humanismo, del respeto igualitario, que se construye lentamente. Entonces tenemos que reconciliar, y con este planteamiento que se ha dicho en la historia, que el presidente lo toma muchas veces, la paz y de la justicia, es conforme vamos a ir logrando reducir la necesidad, si es que existe, de la represión, de la persecución como mecanismo para abordar las agresiones, ¿no? Y un último punto que quisiera mencionar es el tema del modelo educativo. No soy experto para nada en el campo, hablaré con mucha prudencia, pero considero que nos falta mucho por cambiar el modelo educativo nacional, en lo público y en lo privado, pero sobre todo en lo público. El modelo de la letra con sangre entra, las relaciones verticales, la figura de autoridad y la configuración del aula, la desconexión con la realidad social y vivir dentro de un aula donde vemos rotafolios y páginas. Ahora creo que hasta las presentaciones de PowerPoint y demás, pero no somos capaces de salir a la esquina a ver cómo viven en el taller de carpintería que está ahí enfrente y hablar con el carpintero. Creo que ese modelo todavía nos mantiene muy retrasados en un cambio social favorable a la inclusión, consciente de los derechos y consciente de la fuerza popular, cuando la fuerza popular está organizada. Hay que seguir trabajando. Si entendemos como droga aquella sustancia que tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, café puede ser una droga, chocolate puede ser una droga, tabaco es droga. Pero entonces estamos inundados de drogas. Y en este sentido, si valoramos, por ejemplo, el alcohol como una sustancia de consumo que genera una gran cantidad de accidentes y de mortalidad. Entonces, es el fentanilo realmente nos afecta. Y sin embargo, es verdaderamente avasalladora la forma en la que nos inducen que fentanilo es un problema para nosotros porque en Estados Unidos. Y eso no se puede manejar tan fácilmente precisamente por esa forma en la que los medios de comunicación nos afectan. Yo creo que en ese sentido la cuestión educativa es fundamental y afortunadamente la oferta educativa y la oferta televisiva es tan mala que yo creo que a la larga podríamos esperar que haya un efecto positivo precisamente en los títulos
doctor López Gatel, al doctor José Gabriel Ávila. Tenemos unos regalos para ustedes que además de agradecer su asistencia, queremos agradecer el trabajo que han dedicado al estudio, a conocer sus especialidades, pero también ese trabajo al pueblo, la entrega que tienen desde su vocación, no como médico mercantil, sino como una persona que es capaz de entregarse al pueblo y arriesgar la salud por la comunidad. Y bueno, a nombre de todos, creo que tenemos ese agradecimiento con ustedes, con el doctor Gatel. Insisto, el haberlo recibido en nuestras casas durante la pandemia fue bastante grato. Ya todos conocemos sus voz, ya no nos suenan tan lejos de la familiaridad. Y pues, como dice René de Calle 13, aquí se respira lucha. Vamos a seguir todavía